Entre el espanto y la ternura transcurre todo, lo inapresable con la moldura, la mano al codo. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva actividad de la quinta edición del Festival de Coros del Fin del Mundo, denominada Trascendencia. En esta oportunidad, junto a nuestro invitado Marcelo Imperiale, que es filósofo, escritor y músico. Actualmente se desempeña como profesor de filosofía en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Y además tengo el placer de trabajar con él en el coro de dicha universidad. Marcelo, te doy la bienvenida a nuestro festival. Gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista y con una temática tan profunda como es trascendencia, ¿no? Que nos invita a cruzar puentes entre filosofía y música, expresando mediante el diálogo algo que sucede, yo me atrevería a decir, desde la propia existencia del hombre. Así que antes de entrar en la temática de la entrevista, Marcelo, contanos un poco cómo te iniciaste con la filosofía, con la música, cuáles fueron tus referentes y tus fuentes de inspiración. Bienvenido. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, Pablo, agradecerte la invitación que me hiciste. Segundo, también para mí es un enorme placer el poder trabajar con vos y aprender tanto como aprendo de vos. De modo que ya desde ya era un gusto el poder participar en este evento. Y atendiendo a la pregunta que me estás haciendo, ¿cómo es que yo me dediqué a la filosofía, a la música? En realidad, primero me dediqué a la música, porque de hecho vengo de una familia que cultivó la música. Mi papá era autodidacta, sin duda, pero era compositor, era tecladista, fue organista de una iglesia aquí en Buenos Aires durante 40 años. Compuso obras musicales, entre otras un cuarteto de cuerdas que fue hasta galardonado y fue interpretado por un grupo cuartetista italiano. Era autodidacta, pero llegó hasta ese grado y obviamente mamé todo eso. Mi madre además era cantante. Bueno, yo desde chiquito aprendí piano, ya de los 6, 7 años empecé a aprender piano, estudié piano 12 años, ciertamente y lamentablemente lo tengo muy olvidado el piano. Pero ahí es donde me fui conectando con la música. Y después, el perfil personal mío me fue llevando para la filosofía como carrera, después de haber explorado otras en el medio. Creí en su momento que iba a ser químico, físico, vi que no era para mí. Y terminé estudiando filosofía, me apasionó la filosofía y así es como tengo y llevo cultivando estas dos cosas, la filosofía de manera permanente y la música ha vuelto a mí a través de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA y particularmente de poder integrar el coro de la universidad que me permitió conocer, entre otras personas, a Pablo, justamente. Así que por eso estoy ligado a la música y a la filosofía. Realmente un placer, Marcelo, tenerte aquí. Y cuando pensaba en este tema, porque yo cuando venía pensando en la temática del festival en Trascendencia, digamos, es un tema que directamente nos propone un vínculo con la filosofía muy, muy profundo. Y pensaba, ¿y quién podrá ser la persona adecuada para poder charlar con profundidad de filosofía y de música? Y la verdad que la persona ideal sos vos, por lo que antes dije, ¿no? Porque sos un amante y por lo que antes contaste vos también. Sos un amante de la música, la conocés en detalle y además das cátedra de filosofía en una facultad de música. O sea, qué mejor persona para hablar de estos temas con vos. Así que estoy contento de que puedas compartir con nosotros. Y ya directamente iría al grano, digamos, como se dice en criollo. Y te preguntaría, ¿cómo definirías vos desde la filosofía el concepto de trascendencia? Bien, es importante y esto nos invita a una serie de conceptos un poco técnico-teóricos, pero prometo que será con la mayor claridad posible. Porque ocurre que la palabra trascendencia de manera simple, habitual, coloquial, la tiene asociada a un limitado campo de circunstancias. O bien, trascendencia es que algo se divulgue, lo cual no es falso, pero no es exclusivamente eso la trascendencia. Y en otro contexto a veces se habla de lo trascendente pensando en algo que excede a la condición humana en un contexto ya más religioso, ¿no? Trascendencia que sería el otro mundo, Dios, que tampoco es cerrado. Sin embargo, el concepto más radical de trascendencia nos lo puede iluminar el hurgar en el significado de la palabra. La palabra trascendencia, nuestra palabra trascendencia,
procede de un término de origen latino, trasascendere, que junto da trascendere y de ahí trascender. Pero esto nos orienta. Trans significa lo que está aquí y desde aquí va allí. Es decir, sale del propio ámbito, de la propia órbita y se comunica a otros. Y ascendere significa ascender. Con lo cual, de alguna manera, la palabra nos habla de un salir de nuestro propio yo y nuestra interioridad y ascender hacia el mundo y las personas que nos rodean. Ahora bien, así planteado el concepto, si prestamos atención, veremos cómo se consustancia con la misma condición humana en lo más radical. Pensemos un poco. La cosa es esta. Hay dos rasgos que desde la más tierna infancia nos caracterizan. Uno, ese impulso a tomar contacto con las cosas y conocer. Ya el nene chiquitito, todos los que hemos tenido o tenemos niños chiquitos, sabemos cómo la criatura busca tomar contacto con las cosas. Primero es una experiencia netamente sensible, a través de los sentidos, ver, tocar, oler, degustar. Luego se agrega a ello la experiencia intelectual. Estamos movidos a conocer. Ahora bien, este es un rasgo. El otro rasgo, eminentemente humano también, es ese natural impulso y esa necesidad ligada a ese impulso que es la sociabilidad. Pensemos por un momento. El ser humano, cuando nace, es la criatura más indefensa, más aún que cualquier cachorro de cualquier animal. Lo único que hace es llorar y librado a su propia suerte, simplemente moriría. Necesitamos en nuestro origen, a partir de la crianza, de la mamá, de papá, y si bien progresivamente a medida que vamos madurando, vamos ganando independencia y cada vez esa dependencia de padre y madre se hace menor, eso no quita que dependemos de los demás, necesitamos de la comunidad, necesitamos de los otros y los otros también necesitan de nuestra contribución. Somos eminentemente sociables. Fijémonos cómo estos dos fenómenos, el impulso a conocer y la sociabilidad, se retroalimentan recíprocamente. No es posible avanzar en el saber y el conocer sin la presencia de los otros, padres, maestros, guías, tutores, la sociedad misma que en alguna medida nos enseña. Y por otra parte, la misma sociabilidad se enriquece a partir del aporte de cada uno de nosotros, que incluye nuestros conocimientos, nuestros saberes y lo que podemos ofrecer. ¿Por qué explico esto? Porque esto nos muestra a las claras que la misma condición humana impulsa a un trascender, a salir fuera de nosotros hacia las cosas y hacia los demás, traducido en ese impulso a conocer, saber, traducido en ese impulso a interactuar con los otros para gestar una comunidad verdaderamente humana. El trascender es propio de nuestro ser humano. Sí, es increíble también pensando en lo que venías comentando. Me retrotraje a cuando estudiábamos incluso el tema de la etnomusicología y cómo en las sociedades por ahí primitivas el arte también ocupaba un lugar importantísimo. De hecho, músico no era cualquiera, ¿no? Sino que los chamanes hacían música, danzaban, cantaban, etc. Y aprovecho a hacerte esta pregunta. ¿Qué lugar ocupa para vos el arte y en particular la música en esta búsqueda de trascendencia? Bien, es una pregunta muy interesante que anima a una reflexión también muy detallista, si se quiere. Así que voy a ir un poquito por etapas. Fijémonos que en este fenómeno de la comunicación, tan inherente a esa sociabilidad, tan inherente a esa condición humana que veníamos planteando, en el caso del hombre cobra relieve su capacidad para elaborar un lenguaje.
Precisamente nosotros estamos ahora comunicándonos y a través de este medio haciendo una comunicación para todos los potenciales receptores de este programa, precisamente porque tenemos un lenguaje. Es el lenguaje que involucra que signos. La comunicación y el lenguaje se realiza a través de signos. Hay una vieja concepción del signo que puede ser ilustrativa en este punto, ¿no? Porque se entiende por signo algo que muestra algo distinto de sí a otro capaz de interpretarlo. Me explico. Si estamos en una ruta en un auto y vemos a lo lejos humo, nos damos cuenta que hay algún incendio. Algo se está quemando. Ciertamente el humo no es el fuego ni la combustión que generó el fuego. Sin embargo, el humo nos anoticia algo que no es humo, pero al cual él representa, el fuego. Quiere decir que el signo, al significar, hace presente algo que no es él. El humo hace presente al fuego, que no es el humo. Sin embargo, lo hace presente ante quién? Ante alguien capaz de interpretar, viendo el humo, lo que el humo representa. Si le mostramos el humo a una planta que ni siquiera tiene sentido para percibirlo, no le va a representar nada. Y si se le mostramos a un animal dotado de sentidos, percibirá el humo, pero es altamente probable que jamás interprete que hay un fuego que está generando ese humo. Nosotros sí podemos hacerlo. Esa capacidad de significar inherente a nuestra condición humana nos ha permitido una comunicación que no cabe en otros reinos de seres vivos, como por ejemplo pues un animal, un perro, un caballo. Nosotros podemos significar. La palabra, a no dudarlo, es la forma de significación más habitual. Ciertamente, cuando algo se convierte en un signo y representa otra cosa, es una suerte de instrumento que nos lleva a esa otra cosa. Es un medio que representa y al representar nos conduce como un instrumento a lo representado. Evidentemente tiene que haber una conveniencia entre el instrumento y lo representado. Voy a dar un ejemplo con otra cosa. Un cuchillo, ¿por qué es adecuado para cortar? Porque es un instrumento conveniente a ese efecto. Viene dotado de una hoja filosa capaz de efectuar un corte. Si no fuese de esa naturaleza, el cuchillo sería un mal instrumento para cortar. La palabra, ¿por qué es un excelente instrumento de comunicación? Precisamente porque el ser humano utiliza sonidos. Sonidos articulados por nuestro sistema de fonación que permite generar las distintas palabras a las que le damos el significar aquello a lo que nos remite. Yo digo, por ejemplo, perro, y en español todo el mundo va a entender que me refiero a un determinado tipo de animal de 4 patas que ladra, para hacerlo sencillo. Pero ¿qué nos muestra esto? ¿Por qué la palabra y por qué estoy destacando que el sonido, mediante nuestro sistema de fonación, resulta un medio adecuado? Justamente porque el sonido tiene tal riqueza de matices que lo torna casi infinitamente utilizable. Altura, longitud, ritmo, tono, intensidad, etc. Esto mismo nos puede llevar a pensar algo. Si bien el lenguaje, las palabras, son un medio sumamente adecuado de comunicación, no solamente son ellos los que permiten esa comunicación. Hay otras cosas, imágenes, hay otro tipo de medios de comunicación. Y dentro de esos mecanismos de comunicación surge el arte como quizás la forma más depurada para utilizar esos mecanismos en todo su esplendor. Me explico. El arte tradicionalmente remite a un tipo de experiencia integradora e integral. El artista capta una realidad,
pero esa realidad despierta en él una cierta emoción, un sentimiento, lo puede invitar a una reflexión, a una contemplación, a un cambio interior, a una transformación. Es una experiencia muy fuerte, muy compleja y a la vez muy rica, que después el artista traduce en una obra que expresa, significa, hace presente toda su experiencia, toda esa experiencia integradora. Cuando uno mira un cuadro, por ejemplo, las imágenes allí plasmadas por el pintor van más allá de la mera imagen que vemos. Está transmitiendo el sentir, pensar, la emoción, el significado que el artista quiso compartir. De alguna manera está expresando el trascender del artista que su propio yo lo está volcando a través de ese medio, instrumento que es la obra de arte. El arte es capaz de metáfora, de alegorías, de símbolos que permiten expandir esos mecanismos de comunicación de los que hablábamos hacia horizontes inimaginables. Si he podido ser claro con esto, plantémonos entonces ahora qué puede lograrse con el sonido. El sonido, con toda la riqueza que posee, permite también expresar esa metáfora, esa alegoría, ese símbolo, esa experiencia del artista, en este caso del músico, que puede plasmar a través de melodías, de ritmos, de toda la estructura armónica que constituyen cada una de las composiciones. De modo tal que en síntesis, indiscutiblemente que si bien el trascender es propio del hombre y que el trascender a través del lenguaje y la palabra ya es una forma profunda de llevar a ese trascender a su ejercicio, indiscutiblemente el arte y muy fuertemente la música representan caminos de trascendencia mucho más íntimos, profundos y de alcance universal. Qué interesante, Marcelo, los conceptos que compartiste. ¿Vos crees que toda expresión artística, por el solo hecho de serlo, involucra una forma allá de trascender? En función de lo que llevamos dicho, me animo a decir que en principio sí, porque una expresión artística genuina no es sino la expresión de esa experiencia que acarrea junto con el artista su universo, su mundo, su historia, etc. Lo cual no quiere decir, obviamente, que toda expresión artística tenga el mismo peso y valor. Allí es donde comienza a obrar una serie de factores que pueden incluir, primero, la percepción y sensibilidad del artista. Segundo, la capacidad que tenga para transmitirla. Tercero, la técnica que haya adquirido para transmitirla. Y por ende, allí cambiará el nivel de transmisión, ¿no? Vamos a un ejemplo muy sencillo. Yo me pongo a hacer un cuadro, va a dar lástima, se van a asustar. Cuando vean así, pero este tipo, ¿qué está haciendo? Y si yo digo, no, pero yo quise expresar esto, me van a decir, dedícate a lo tuyo, porque pintar no es lo tuyo. Bueno, lo mismo puede pasar en otros contextos. Uno a veces ve que hay expresiones musicales que, bueno, dice, bueno, fantástico, tuviste una muy buena intención, pero más de allí no pasan, mientras otros realizan obras musicales que nos dejan petrificados de éxtasis. Entonces sí, toda manifestación artística sin duda es trascendencia, pero hay trascendencias y trascendencias, diríamos, ¿no? Y eso marca los Totalmente. distintos niveles, ¿no? en la obra de arte. Totalmente. Y acá ya ligando, estuvimos hablando del arte en general y vamos a hablar de música coral, que es lo que nos invita justamente en este festival, ¿no? Trascendencia y canto coral. ¿Vos qué Sí. particularidades crees que tiene el canto coral para habilitar experiencias de trascendencia? ¿Cómo lo ves eso? Mira, te explico lo que pienso profundamente. Primero, voy a remitirme a algo más general, que es la música en general, para después detenerme en el canto coral en particular. Dale. La música tiene algo
que no se encuentran, y espero que nuestros televidentes oyentes, ninguno sea pintor o escultor, porque me va a odiar en parte, pero espero que no, espero que no, que se me entienda. Pero la música tiene algo que no tiene ni la pintura ni la escultura. Me voy a explicar. Imaginemos una pintura. ¿Qué tenemos por un lado? Esa experiencia profunda, estética, vamos a llamarla experiencia estética para sintetizar, esa experiencia estética del artista. Luego tenemos el instrumento del que el artista se vale para plasmar esa experiencia, trascender esa experiencia, lienzo, los elementos que utilice, óleo, pincel, lo que sea, y el resultado final que es el cuadro. Y luego tenemos el destinatario, interlocutor, cómo esa trascendencia se hace social, el espectador del cuadro. Con la escultura pasa lo mismo. Tenemos la escultura, tenemos, qué sé yo, los distintos aspectos que va generando el escultor en la obra, los relieves de la superficie, etcétera, etcétera. Y el que contempla la escultura. Ahora bien, ¿qué pasa con la música? Tenemos la experiencia estética del compositor, pero necesita un intérprete. Aparece un tercer elemento, el intérprete, el que va a llevar esa experiencia estética del autor a que el destinatario, o el público oyente, pueda recibir esa misma experiencia. Por consiguiente, este tercer elemento genera un campo social mucho más fuerte. Tenemos tres componentes: el compositor, el intérprete, que debe tener la empatía y perspicacia de ser el primero que capte toda esta experiencia estética del autor y que la pueda plasmar de tal manera que el oyente también la reciba y la experimente. Y esto creo que le cabe solo a la música. Ahora, dentro de la música, obviamente, cuando nos vamos a expresiones musicales que involucren una pluralidad de intérpretes, música orquestal, ensambles, conjuntos musicales, canto coral, nos encontramos con algo peculiar. Ya no se trata solamente de la responsabilidad y competencia de un intérprete, como podría ser, por ejemplo, una obra para piano, o una obra para guitarra, para un único ejecutante. No. En la música orquestal, y muy fuertemente en el canto coral, esa experiencia, esa trascendencia del autor, compromete a todo un conjunto de personas que tienen que vivirla y poderla plasmar de manera ordenada y coordinada, para que de todos ellos, que son muchos, hagan algo uno, y eso uno sea la viva experiencia estética que el autor quería transmitir. Y el canto coral, a lo que ya llevamos dicho, en mi opinión, esto ciertamente es opinable, une el hecho de que la voz humana se convierte o es, de alguna manera, el instrumento más cercano que tenemos, que exige, por supuesto, como cualquier otro instrumento, una disciplina férrea, pero que también, de alguna manera, está como, por decirlo así, más susceptiblemente llamado a la transmisión. De modo que el canto coral es indiscutiblemente una forma estética musical que tiene un peso y un relieve extraordinarios, extraordinarios, vividos en profundidad, y bueno, puede llevar incluso a experiencias místicas, como dicho, ha llevado. Claro, totalmente, sí. Y la música vocal, coral, tiene también una particularidad única, que es el uso de la palabra, ¿no? Que los otros géneros instrumentales adolecen de esa fuerza impresionante que tiene la palabra, ¿no? Es algo que le Exacto, imprime Pablo, un sello muy especial. Sí. Es muy interesante y muy atinado, Pablo, porque es verdad, el canto coral reúne el peso y fuerza de la palabra con el uso de los sonidos de manera armónica, articulados, para que se conviertan en expresión y énfasis de la palabra. Casi diríamos, la música al servicio de potenciar el sentido de la palabra. Totalmente de acuerdo con vos, Pablo. Sí, sí. Tal cual. Sí. Es, de hecho, en la historia de la música se ha trabajado mucho en los conceptos como pintura de la palabra, ¿no? Donde la música acompañaba. Y a veces también hemos escuchado
en infinidad de compositores, ¿no? Eh, Ujú. Divergencias incluso, o ironías, ¿no? Donde la palabra dice una cosa y la música Sí. intencionalmente dice otra cosa, con lo cual le pone una intencionalidad extra, ¿no? A estar como Mira, haciendo un doble juego. me hiciste acordar de algo que seguramente lo conocés con toda seguridad. Hay una obra de Orlando Di Lasso, es Mató una mía cara, que es Ajá, una obra coral, es hermosa, es maravillosa, es sublime, pero cuando vos lees la letra y sabés el origen de eso, es verdaderamente una humorada que hace Orlando Di Lasso. claro, claro, claro. Una humorada, pero con una música que te quedas enamorado y en éxtasis. ¿No? Me hiciste acordar de eso. Es increíble el tipo de connotaciones que se pueden dar a través de los sonidos, ¿no? Es como cuando hablamos el tono en el que hablamos. La música le agrega ese valor de una manera mucho más rica que con la simple habla, ¿no? Entonces se Claro, puede cargar de sentidos múltiples sí, a una misma palabra. a una misma Eso es palabra, maravilloso. tal cual, es Así que maravilloso. aprovecho ahí a preguntarte también, digamos, o sea, estamos hablando de palabra, que es un don del hombre, del ser humano, ¿no? Ujú. Eh, y canto coral, ¿no? Que reúne el tema de la palabra y lo social, ¿no? Entonces Sí. te pregunto, ¿qué valor podría tener para vos en términos filosóficos el canto comunitario, ¿no? El canto coral? Filosóficos y Bueno, sociales. lo que tiene múltiples beneficios. Incluso es curioso que contemporáneamente la ciencia termina de reconocer también eso, particularmente la neurociencia. Viste que hoy pareciera que Mm, todo si pasa por el rango de la neurociencia, como que nos convence que es así. Lo cual no quita el mérito de que la neurociencia haya hecho hincapié y haya reconocido en detalle estas cosas, ¿no? Pero se conocían desde siempre. Se ve en el canto coral, pero beneficios de todo tipo. Dice, por de pronto, para nombrar algunos, fomenta la red de recompensa. ¿En qué sentido? Bueno, sentís que junto con los otros como equipo lograste algo y ese algo trajo aparejado como respuesta el reconocimiento, la felicitación, el aplauso. Vamos a ser honestos, cuando uno actúa con el coro, y si el público lo aplaude a rabiar, se siente uno satisfecho y decimos, lo logramos generar mm. lo que buscábamos transmitir. Red de recompensa, reducción de estrés. Está comprobado, y esto creo que lo podemos decir tanto vos y yo como cualquiera de los que nos dediquemos a esto, cómo el canto alivia tensiones. Uno a veces viene con el día que le salió todo al revés y está al borde del colapso, pero no deja de ir al ensayo y cuando ensaya ya es otra cosa. Ya se Es un liberó todo. paréntesis, ¿no? Un Sí, paréntesis. la vida vuelve a ser bella otra vez. No, se libera el estrés. Después hablan de, sí, de neuronas espejo. Eh, bueno, no soy técnico en esto, pero entiendo que las neuronas espejo son aquellas que permiten generar el aprendizaje por imitación, muy típico del nene chiquito. Ve cómo se hace algo y lo imita. Bueno, eso activa lo que llaman neuronas espejo, pero a la par, las neuronas espejo tienen que ver con un fenómeno importante que es la empatía, el poder experimentar lo que experimenta el otro. Y ciertamente, la música de por sí es imitativa más que otra cosa. Y segundo, el canto coral, al obligarte a imitar, para empezar, ahí está el director indicándonos esto, y explicando qué es lo que quiere obtener, está alimentando esas neuronas espejo. Y la empatía, porque no lo vamos a hacer solos, lo tenemos que hacer oyendo a los otros y uno con los otros. Hay además, podemos seguir agregando cosas, beneficios respiratorios, la cohesión social indiscutiblemente, tanto mejor funciona un coro cuanto más amigable se sienten las personas una con otra. En fin, hay tantas cosas que podemos mencionar. Mejora de autoestima. Hay personas que, gracias a que cantan, se sienten más valiosas, porque en otros contextos sociales no encuentran eco a lo que son. Bueno, podríamos seguir agregando. En función de todo ello, entonces, obviamente que a una comunidad el canto y el canto coral, eh, le significaría un vehículo sumamente importante para potenciar estos aspectos de la condición humana, indiscutiblemente.
A veces siento que no se valora del todo el peso que puede tener una comunidad, el fomentar la música y el canto coral. Ojalá nos demos cuenta. Porque, como comentábamos hace un rato, los antiguos ya se dieron cuenta. Para citar un famoso filósofo, Platón, en 2 obras suyas alude a la importancia de la música, en la República y en las leyes. En la República dice que así como la gimnasia es imprescindible para la perfección del cuerpo, la música lo es para la perfección del alma, dice Platón. Señala que la educación en la música despierta en los jóvenes el amor a la virtud y le permite ir percibiendo lo que es la virtud. Tanto le importaba a Platón el rol de la música que él proponía que toda la sociedad se dividiera en coros, que cantara todo el mundo. Y a cada coro le asociaba una divinidad. Al coro de niños, las musas. Después, al coro de jóvenes, bueno, la verdad que no me acuerdo quién era el dios que le asociaba al coro de jóvenes, y al coro de entre la gente comprendida entre 30 y 60 años, que para la época de los griegos ya era ser un anciano, le incluía a Dionisos. Toda la comunidad debía cantar, todos debían cantar. Es interesante que un pensador así lo sostuviera. Y muchos filósofos han visto en la música algo valiosísimo como un instrumento de cohesión social, alivio humano y perfección humano para toda una comunidad, a no dudarlo. Qué interesante. Sabes que nosotros, humildemente, desde la Fundación Música del Fin del Mundo, bregamos para que toda tierra del fuego cante, y lo decimos en cada oportunidad que podemos. Queremos Sí. que todo el mundo cante. Y acá, parafraseando un poco al querido Víctor Heredia, dice que los pueblos que cantan siempre tendrán futuro, ¿no? Y va un poco por ese lado, ¿no? O sea, es consolidar el acervo cultural propio y construir, digamos, redes sociales también a través del arte. Creo que es uno de los grandes valores que tiene la música coral y además vehiculizarlo a través del propio cuerpo, porque eso no te lo da una orquesta, ¿no? Te lo da un coro, donde vos sos persona y sos instrumento a la vez. Entonces, Sí. creo que es un valor agregado y único, digamos, y además creo que fue la primera expresión musical que desarrolló el ser humano. Antes de haber diseñado cualquier tipo de instrumento, lo primero que hizo fue cantar. Después vinieron los idiófonos, ¿no? Que son las percusiones con objetos naturales. Las flautas ya son una evolución, pero súper sofisticada de la tecnología primitiva. Pero lo primero que hizo el hombre fue cantar. Así que y mira, una conectarse con lo ancestral. Sí. Y una acotación a lo que dijiste que me pareció espectacular, Pablo. Porque vos dijiste, expresa con su cuerpo. Es interesante tener en cuenta justamente eso que dijiste. Cantar no es emitir sonido y repetir una partitura a la letra y al punto de lo que es cada nota, porque eso es, voy a hacer una comparación con lo que se nos decía cuando estuvimos piano. Vos tenés que interpretar, no bajar teclas, nos decían. Claro, porque bajar tecla es, le acerté hasta la última nota. Sí, fenómeno, pero ¿qué dije? Nada. No dije nada. Tengo que transmitir. El cantante y el que hace canto coral tiene que pensar que no canta solo con la voz, está cantando hasta con su semblante, su postura, su pararse, su mirada, con todo está cantando. Me hiciste pensar en eso con lo que dijiste. Sí, totalmente, totalmente. Es una cuestión que también, bueno, yo lo charlo mucho con mis coros, ¿no? Que es el tema de no simplemente cantar, sino de decir cantando, ¿no? Nosotros tenemos una palabra y muchas veces se canta con esas palabras. Y en realidad hay que decir cantando, ¿no? Que es otra cosa. Ahí se arma un fraseo distinto, un vuelo distinto. Y bueno, en ese sentido creo que podríamos pasar al próximo tema que está bastante linkeado con esto que venimos charlando. Y ya nos vamos a hablar desde la perspectiva existencial y también, ¿por qué no, educativa, ¿no? ¿Vos creés que la práctica coral en niños y adolescentes puede contribuir a una educación en valores o a un descubrimiento existencial? Bueno, ciertamente con lo que llevo dicho no costará comprender que mi respuesta es totalmente afirmativa. Sí, Claro. Y me amparo en pensadores de la talla de un Platón que ya lo veían como un instrumento de educación necesario y fundamental, Claro. sin duda.
sin duda. Lo cual lleva una responsabilidad del que esté dedicado a la docencia de la música a la hora de ir viendo cómo a esos niños puestos en sus manos puede, desde un repertorio musical y desde el aprendizaje de la música y la práctica de la música y del coro, aunque sean niños, ir alimentando esos valores a los que el decir cantando puede llevar, y por lo tanto cómo ese niño puede ir incorporando esos valores precisamente porque generó esa empatía. Lo dice cantando y lo termina aceptando e incorporando como un valor él. Amén de lo cual, por cierto, también, desde la más tierna infancia se va fomentando esa camaradería a la que forzosamente nos lleva el canto coral. Y volviendo a lo de las famosas neuronas espejo, ¿no? Así como el canto coral despierta la neurona espejo y permite aprendizajes y empatías, la empatía gestada por el canto coral puede ayudar a generar sociabilidad, a movernos a la sociabilidad y sacarnos del aislamiento. Lo considero absolutamente importante, el canto coral desde la más tierna infancia. ¿Y vos, qué te parece? ¿Qué tipo de vivencias, si es que hacen falta o formación, se necesitarían para que un joven hoy pueda abrirse a una experiencia trascendente? ¿Considerás que Es haya una pregunta. algún tipo así de experiencia o de formación o algo que nos permita estar abiertos a recibirlo, ¿no? Porque a veces puede pasar esto de que las cosas suceden y uno no las percibe. O sea, ¿vos considerás que haya elementos que puedan detonar la percepción en ese sentido? Mira, primero, para empezar, pusiste el dedo en la llaga en una situación muy acuciante del mundo de hoy. Ciertamente no vamos a negar que el mundo de hoy ha ofrecido una serie de bondades que en otras épocas no había y que ciertamente nos colocan en una posición excepcional y privilegiada. Sin embargo, también ha generado individualismos de manera muy marcada. Uno ve un poco en la sociedad contemporánea cómo en gran medida tiende a una atomización, ¿no? En la que los individuos lo que terminan haciendo es, sin quererlo, no, acá no estoy de ninguna manera pretendiendo generar situaciones de culpabilidad, no, en última instancia de víctimas más que de culpables, se tiende a una especie de encierro en sí mismo. Y esas mismas tecnologías que deberían abrirnos los horizontes terminan ofreciéndonos mecanismos de cerramiento. Vivimos en nuestro mundo, nuestro celular, nuestras redes sociales, y ojo que no estoy en las redes sociales, tengo cuenta en Instagram, que si quieren después se las digo, acá no estoy de ninguna manera rechazando esto. Podríamos decir que esos instrumentos que nos ofrece el mundo de hoy mal usados, en vez de abrirnos, nos lleva a una cerrazón. Creo que esta es la dificultad fundamental, el poder salir de ese encierro, poder salir de esa atomización, poder salir de ese propio mundo al que muchas veces tendemos a concentrarnos. Voy a dar un ejemplo que lo llevo visto tantas veces en la universidad. Uno entra a algunas aulas y se encuentra 20, 30 alumnos mudos, cada uno con su celular en su mundo. Y entre ellos. No digo que pasen Esa es todos. una postal que antes era impensada hace unos años atrás, esa postal. Era impensada. Y ahora la vemos. Insisto, obviamente no todo el mundo es así, pero se está viendo. Ese joven que está inmerso en esa situación, ¿qué necesita? Lo voy a decir de esta manera y entiéndase bien a qué voy. Necesita ser choqueado en alguna medida. Algo que lo despabile. Y ciertamente la música sigue siendo un elemento sanamente choqueante. La música pega, sacude, te hace salir de ese ensimismamiento. Más que cualquier otra cosa. Ciertamente la imagen también, pero el sonido, la música para ser más preciso, es líder en esto. Entonces,
el reconquistar a ese joven y devolverlo a la trascendencia, sacarlo dentro de sí, llevarlo al mundo y las personas que le rodean, puede encontrar un aliado increíble e indispensable en la música. Y obviamente, volviendo a todos los atributos que le hemos encontrado a la música coral, en la música coral. Entre otras cosas, para desinhibirlo, sacarle esa vergüenza. No tengas miedo de escuchar tu voz, no tengas miedo de que con el otro cantes y no tengas miedo de cantar mejor. Esto creo que puede ser decisivo a la hora de colaborar en sacar al adolescente, el joven, de ese micromundo. O sea que justo te iba a preguntar sobre eso, si considerabas que el arte podía ayudar a enfrentar este vértigo por esta necesidad sobre lo inmediato, ¿no? Y manifestaste muchas cosas, digamos, en consonancia con esto, que ya medio la pregunta la doy por respondida. Pero también estamos hablando de la voz. Vos hablaste de sacar la voz. Encontrar la propia voz es un tema importantísimo, ¿no? Es un tema que conecta con lo más profundo de nuestras personas. La voz responde también al personaje que nosotros adoptamos en nuestra vida, ¿no? O sea, Exacto. el personaje que nosotros tenemos tiene una voz. A mí me ha pasado, yo soy también profesor de canto, ¿no? Muchas veces la gente no reconoce la voz verdadera cuando sale, porque la voz de su personaje es otra. Entonces ese es un trabajo que cuesta y que lo conecto con lo trascendente, ¿no? Porque encontrarse a sí mismo es un trabajo que todos lo tenemos que hacer durante toda la vida, ¿no? Porque yo también considero que lo único permanente es el cambio. No son palabras mías, vos sabrás bien de quién son. Lo único permanente es el cambio, ¿no? Con esta filosofía del río que corre, ¿no? Esa agua. Exacto, uno no se baña dos veces en la misma agua de un mismo río, exactamente. Famoso Exactamente. Heráclito. Entonces, Sí, sin duda. encontrarnos a nosotros mismos creo que es algo importantísimo. Y el coro, digamos, el canto coral, es una herramienta fundamental, donde tenés un colectivo de personas dispuestas a hacer eso, ¿no? A encontrarse y a transmitir un mensaje, a decir algo, ¿no? Desde el foro interior. Y a su vez estás trabajando sobre ese concepto, ¿no? Sobre vos mismo. Así que me parece sumamente interesante. Yo creo que hoy también, vos como filósofo, debe estar difícil en el mundo del inmediato también volcar estos conceptos tan profundos y trascendentes que para vos son cuestión cotidiana, digamos, por tu tipo de trabajo, ¿no? Abocarte a la reflexión de temas que no se resuelven en 2 segundos y a preguntas que quizás nunca puedan ser respondidas realmente. ¿Cómo enfrentás esta situación frente a un paradigma sociocultural global en el cual el mundo no está dispuesto a frenar y a escuchar un mensaje de esta profundidad? Vos tocás algo que es justamente las dificultades más grandes a las que se está enfrentando el docente y sobre todo el docente de materias como vos estás reconociendo, que nos llevan al pensar y a salir de lo inmediato, ¿no? Uno se ve forzado a tener caminos colaterales para generar la atención e ir llevando progresivamente esa atención al punto que uno quiere conducir al alumno. Por supuesto, es un trabajo muy arduo porque vivimos en una especie de cultura minuto, donde todo tiene que ser rápido, enseguida variar, cambiar, y acá aprovecho para destacar algo que se me ocurría, pensé mientras te escuchaba, ¿no? Que el cultivo del arte en general y el que nos ocupa ahora, que es la música, sin dudarlo, nos lleva y que contribuye a salir de lo inmediato. Voy al grano. La música exige paciencia, pero mucha paciencia y mucha constancia. No va a salir de manera inmediata, no solamente lo mejor. Al principio, y lo sabes muy bien, cuando uno estudia una partitura, un instrumento musical, trabaja la voz, al principio los resultados son nulos, pero es lógico, porque uno está empezando a aprender y empezando a ganar el hábito. Solo el tiempo va a dar el resultado esperable, y eso requiere mucha paciencia y no menor constancia, y no temer al supuesto fracaso,
porque no hay tal fracaso. Es un error, pero de los errores se aprende. ¿En qué me equivoqué? En esto. Ah, ok. Entonces la próxima vez estoy atento a esto para no equivocarme otra vez. Eso exige humildad, paciencia, constancia. Es lo que nos está faltando en esta sociedad y es a lo que nos invita la música. No hay otro camino. Humildad, No hay otra paciencia, forma, no hay otra forma de constancia. abordar. No, no Totalmente. Te pregunto también, yendo un poco a la gente que nos está escuchando, ¿no? Nosotros, nuestro público es de coreutas, de directores, de público amante de la música coral. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a todos ellos que nos están escuchando y que nos siguen en el festival respecto de la trascendencia? Yo les diría lo siguiente. En primer lugar, pensar y meditar un poco en el valor de la trascendencia, ¿no? Ojalá que con esta charla que tenemos a poder pensar, ¿no? De eso se trata. Acá nadie pretende dar respuestas definitivas, sino abrir puertas, más que dar respuestas definitivas. Empezar a pensar lo importante de ese trascender. Porque ese trascender no es nada más ni nada menos que llevar a plenitud el propio yo, el realizarnos como personas de acuerdo a nuestras cualidades, aptitudes, inclinaciones. No temamos el trascender desde esta perspectiva y no dejemos de obrar en consecuencia para ello. Y en el caso puntual del amante del canto coral, ya sea porque lo oye, ya sea porque lo hace, lo realiza, no olvidar que la mejor manera de vivirlo es como una misión. Como una misión. ¿Cuál es tu misión? Contribuir a la plenitud y la trascendencia de los demás. Trascender para contribuir a la plenitud. Trascender para generar alegría, felicidad, plenitud en otros. Me acuerdo la frase que escuché en una famosa pianista japonesa de jazz. No puedo acordar el nombre, pero muy famosa. Muy famosa. Tuve oportunidad de verla en Buenos Aires, en el recital que dio. Tocaba, pero impresionante como tocaba, ¿no? Una maravilla. Me llamó la atención lo que ella dijo, que se sentía contenta porque ella desde chica había pensado esto. Ella quería llevar felicidad y alegría a la gente a través de la música. Mirá lo que ella pensaba. Eso es lo que quería, llevar alegría y felicidad. Si llevaba eso, ya ella estaba feliz también. Y por tanto, y se notaba, porque se nota cuando el intérprete es formalmente correcto a cuando desborda su yo en lo que hace, que ella lo hacía porque sentía que estaba haciendo eso. Yo le diría entonces el consejo a coreutas, a directores, a compositores de música coral, es no olvidar esa misión. La misión es llevar alegría, felicidad, un momento de plenitud a uno y a los que van a recibir nuestro mensaje. Muy bien, Marcelo, gracias. Ya estamos acercándonos al final de esta maravillosa entrevista, pero bueno, todo concluye al fin, en algún momento. Tal cual. Quería hacerte una última pregunta, ya sobre tu opinión personal. Si hay alguna obra musical que te haya conmovido especialmente, ¿no? Y que asociaras con la trascendencia. Alguna obra que a vos te haya tocado profundamente en tu vasta trayectoria coral y musical, ¿no? Gracias. Sí, hay obras que realmente me han pegado mucho, no es una sola, son muchas, pero las que así destaco. En general Mozart me pega muy adentro. El Requiem de Mozart, es imposible que no le pegue a uno. Yo hablo desde mi impresión de las cosas. Otra obra que me conmueve y no puedo evitarlo, ni me interesa evitarlo, por otra parte, hasta las lágrimas, es la obra cuyo texto es de Paul Claudel, la música de Arthur Honegger, Juana de Arco en la hoguera, sobre todo el final, ese final donde ya Juana de Arco muere, pero se siente liberada porque ya venció el temor a la muerte y va a ir hacia Dios
es el final de la obra, y termina con un tema gregoriano que Honegger lo hizo coralmente y desgarra. Bueno, no puedo evitar, cada vez que lo oigo, me saltan hasta las lágrimas. Es otra obra que tiene mucho de coral, sin duda, que me pega fuerte. Algunas cosas que hemos trabajado en el coro de la UCA con vos, también, el ubicaritas de los dos ubicaritas que hemos ensayado, realmente cuando uno los canta, realmente movilizan y conmueven. Y otra obra, para no seguir aumentando tantas, que me fascina, es una obra de un compositor contemporáneo, un irlandés, se llama Michael McLean, el compositor. La obra se llama Oh María, es una obra coral sublime. Bueno, pero sí, son varias las que me movilizan. Vale. Sin duda, sin duda, sin duda. Sí, es impresionante como el repertorio a veces es tan vasto y tan maravilloso que realmente cuesta tomar una decisión, establecer preferencias, ¿no? Es como... Sí. Y todas tienen su lenguaje y su forma de decir y su forma de conducirnos hacia estos niveles de trascendencia, de elevarnos, ¿no? De maneras diferentes. Así que es siempre difícil tomar partido por una o No, algunas. quedarse con una sola, claro, quedarse con una sola. Claro, No, es prácticamente imposible. Pero igual, gracias por la descripción. Yo quiero aprovechar para agradecerte ya finalmente por compartir todo tu conocimiento y pasión con nosotros, porque realmente sos un apasionado de la música y de la filosofía. Así que ojalá podamos tenerte pronto nuevamente, Marcelo. Espero que hayas dado gusto con nosotros aquí. Cuenten conmigo las veces que quieran. Y permítanme pasar un pequeño chivo, que si quieren seguirme en Instagram, tengo una cuenta que se llama marcelo.escritos. Aparece una foto mía, así que no se pueden confundir. Ahí un poco plasmo a través de otra pasión mía, que es la edición de video, poesía, ideas. Trato de que la red social sea un instrumento para transmitir cosas positivas. Ojalá lo logre, lo esté logrando, pero el que quiera participar, bienvenido a mi cuenta. Buenísimo, Marcelo, muchas gracias. Nos Gracias despedimos a vos. así entonces de Marcelo Imperiale. Como decíamos antes, que era la persona ideal, lo habrán notado que no me equivoqué en eso, para hacer esta propuesta, dado a su trabajo en filosofía, en el ámbito de la música, ¿no? Que es justamente lo que nos reúne en este festival. Y aprovecho esta oportunidad para también enviar un gran saludo a las autoridades de la UCA, al decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, el maestro Eduardo Pugliese, que es un amigo a esta altura, y a todos los integrantes del coro de la UCA que seguramente nos están mirando en este momento. Y decirles a ellos, así como a todos los que nos acompañan, que estén atentos a nuestra próxima actividad en línea. Va a ser mañana a las 18 horas una entrevista con 3 integrantes de Comcoral, ¿sí? Compositores corales argentinos. En este mismo canal, bajo el nombre Creación Coral Argentina, una mirada trascendente, junto a Eduardo Malachevsky, Edgar Moya Godoy y Juan Ignacio Noroña. Así que los esperamos, los invitamos a seguirnos por redes sociales. Hasta pronto.